Sí, lo que pasa es que yo le salió el otro. No fregas nada, mujer. Ah, bueno, pues nada. Y yo aquí. La agüita aquí. Si quieres ponerla al final. Hostia, esto se mueve mucho. Un momento, me falta un detalle. Yo tengo que poner gafas. Hola. Queridos compañeros y amigos, buenas tardes. Os damos nuestra más agradecida bienvenida en nombre de Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que lamenta mucho no poder estar hoy aquí con nosotros. Llegar a tener 120 años, como los que ha cumplido la APA en 2024, nos permite el sosiego de mirar al futuro con la seguridad de poder afrontar los nuevos retos que nos depara la información en un contexto tan líquido. Así, desde la APA, pensamos que es muy necesario aprender de nuestros maestros, aquellos periodistas que surcaron la realidad que les tocó vivir en busca de noticias para contarlas a su entorno. Porque esa es la función del periodista, informar a la sociedad sobre los acontecimientos más importantes, contribuyendo así a la formación de una opinión pública crítica y bien informada, ya sea escrita, oral, visual o gráfica. Por eso empezamos este ciclo hoy, para conocer la historia del periodismo alicantino en las voces de quienes la vivieron, contaron entonces y ahora reviven. Un ciclo que nació en una conversación en enero de 2024 en el Archivo Municipal de Alicante, ante la exposición que conmemoraba el cumpleaños de la APA gracias a los fondos que allí se conservan, periódicos, fotografías, recortes, panfletos, procedentes en su mayoría del fondo donado por la familia del periodista Fernando Gil Sánchez.
hermano de nuestro compañero Tony Hill. Delante de tantos testimonios y testigos periodísticos, surgió la idea de la necesidad de conservar para la posteridad los recuerdos y los retazos históricos de nuestros compañeros periodistas, aquellos que nos han precedido. Después de aquel encuentro de Ana Ibáñez, Pepe López y quien esto lee, se lo contamos a nuestra presidenta y seguro que todos conocéis su respuesta y disposición incondicional, además de la de Marisa Ayesta y Belén Carretero, para seguir adelante con este proyecto y así recuperar la memoria y el devenir de los profesionales que han vivido en primera persona los grandes acontecimientos de nuestra tierra y conservar esos testimonios de incalculable valor documental y periodístico para la sociedad. Ana. Bueno, pues en cuanto le dimos forma a este proyecto, hablamos con la Universidad de Alicante para recabar su apoyo en esta aventura y se lo contamos todo a la directora de comunicación, María Martín, también periodista, asociada, quien sin apenas preguntar se enamoró de este proyecto y comenzó a darle alas. Aportando ideas, encontrando soluciones, implicando a compañeros, nuevos grupos de trabajo y aparte de su equipo, en especial al diseñador Rafa Mora, que es responsable de la imagen gráfica que vemos aquí en el ciclo. Desde la universidad se sumaron también grupos de investigación y unidades como el de Envejecimiento y Comunicación AgeCom, a través de sus líneas de trabajo vinculadas al Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación, y que está liderado por la profesora Irene Ramos, y en el que investiga también nuestra compañera Rosa Torres. Irene pronto se puso a darle vueltas para lograr colaboraciones que pudieran materializar este proyecto a través del voluntariado del observatorio y nos consiguió la colaboración de Paco Ortega Ros, que está por aquí, aunque no lo veo ahora mismo, que nos ayudará en la producción audiovisual. También se implicó el Grupo de Investigación de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social y Sostenibilidad, Comunicación Responsable y Sostenible con Públicos Especializados y Minorías, dirigido por la profesora Carmen Carretón, y al que yo misma pertenezco, junto a mi compañera Carmen Quiles, donde a través de este proyecto vamos a tratar de dimensionar la responsabilidad social de ambas instituciones. También se ha implicado a la Facultad de Filosofía y Letras a través de su decano, José María Ferri, y el grado de Historia con su coordinadora, Mar García, del Departamento de Humanidades, con su director Rafa Fernández, quien con nuestra compañera Ana Baquer guiarán a los historiadores del futuro que con su visión y con su conocimiento de la historia podrán poner en contexto todos estos hechos históricos que se van a narrar aquí, propiciando un diálogo intergeneracional y transdisciplinar. También agradecer la disposición de Emilio Rosillo, director del Archivo de la Democracia, por poner su base documental y sus recursos al servicio de este ciclo. En definitiva, este proyecto, como decía Elvira, nos va a permitir escuchar la voz de nuestros compañeros y reconocer públicamente su labor profesional. Tenemos previsto reunirnos una vez al mes aquí, en la sala de conferencias de la sede universitaria de la calle San Fernando, previsiblemente el segundo miércoles de cada mes, así es que ya pueden ir agendando esta cita mensual, salvo festivos y periodos vacacionales. Y con ello podemos conversar con nuestros queridos compañeros, que por una vez serán ellos los que se pongan detrás del micro y resulten entrevistados. Estas conversaciones serán grabadas, con el fin de poder registrar su memoria, sistematizar estos relatos y convertirlos en una obra divulgativa que sea accesible tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general. Hemos preparado una amplia lista de candidatos, algunos me consta que todavía no lo saben, pero iremos desvelando conforme vayamos confirmando fechas y demás. Y si además esto sirve de excusa para vernos, pasar un buen rato, rodeados de compañeros amigos, hablar de periodismo, pues tanto mejor, pues qué falta hace, ¿no?, aclamar esta profesión en estos tiempos tan convulsos. Así es que nada más, yo voy a dar paso otra vez a Elvira para que presente a nuestro protagonista de hoy, que es Ramón. Como bien decía Ana, el protagonista de esta tarde es Ramón Gómez Carrión. Con él conversará su amigo Benjamín Llorens Brotons, el director de Radio Alicante. Llorens es también, desde 2019, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante y publicó en 2021 su libro Sucedió una vez, Alicante, Camino de la Modernidad, en el que relata historias acontecidas en Alicante desde el siglo XV al XIX, concretamente hasta 1874, fecha en que esta ciudad
se convirtió en la cota cero de España. Benjamín, estamos esperando ya la segunda parte. Creedme, vais a disfrutar con esta pareja de grandes periodistas. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo recopilatorio de Ramón. Primero van a ver el vídeo y luego hablamos. Luego ya hablo yo y ya empezamos. El periódico La Verdad ha sido mi casa durante muchísimos años. Llegué a Alicante en el año 1964, cuando el periódico La Verdad de Alicante cumplía casi un año. Yo no acabo de entender el periodismo más que como una lucha por la calidad, por la excelencia y por la modernización, y dentro de los medios modernos que traten de hacer siempre lo mejor, lo excelente, de no acomodarse nunca a lo económico, sino a las grandes miras. El periodismo ha evolucionado de una época en que se le consideraba el cuarto poder, ha llegado a una situación de crisis, porque la caída, queramos o no, de los periódicos en papel ha llevado al cierre de multitud de empresas y a la constricción, o sea, a constreñirse de tal forma que en los últimos años han desaparecido cerca de 8.000 o 10.000 empleos periodísticos. Los jóvenes periodistas lo tienen difícil. El periodismo tiene que evolucionar, pero siempre con una gran seriedad. Yo soy un enamorado del periódico de papel, pero considero muy importante los nuevos medios de comunicación. Mi esperanza es que surjan más periódicos digitales y que los que existen mejoren. Si conseguimos también que hubiera una legislación más seria sobre todas las redes sociales en general, no solamente los periódicos digitales, pues estaríamos bien, estaríamos en el buen camino. Los jóvenes periodistas que sean gente con espíritu de renovación, pero al mismo tiempo de gran calidad, de gran profesionalidad. El periodismo es fundamental para la democracia actual y para la democracia del futuro. La democracia no se entiende sin periodismo y el periodismo no se entiende sin libertad de expresión. Hago un canto a la libertad de expresión y al periodismo en todas sus formas. ¿Por qué? Porque es la garantía de la libertad, de la verdad y de la democracia. ¿Nos toca? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este ratito, a mi amigo Ramón y a mí. Estamos aquí a la limón, como solemos hacer casi cada día. Nosotros tenemos muy pateada Alicante, siempre utilizando, si me permiten un término taurino, por colleras, es decir, vamos en pareja. Algunos que no se oye el micro, pues no sé, ahora sí se oye bien. ¿Ahora qué tal? Mejor. Algo queda de cuando trabajaba uno en la radio. No pegar el palo al jefe de sonido. Pues nada, ya digo que estaba diciendo que quizá muchos de vosotros penséis que, bueno, este ciclo que han anunciado nuestras compañeras empieza con Ramón porque es el periodista más veterano. Bueno, esa es una razón, pero hay otra que no saben ni ellas. A Ramón siempre le gasto yo la misma broma. Digo, bueno, estás muy bien físicamente, estás en buena forma, pero tienes que salir en la segunda parte, de revulsivo. Y ahora lo hemos puesto de inicio. ¿Por qué? Porque ha mejorado mucho la forma física, ¿eh? Después del achuchón ese del constipado, ahora está otra vez que se sale. Así que nuestro partido no va a tener 90 minutos como uno de fútbol. Vamos a hacerlo más corto, más llevadero, pero que sepáis que está de inicio porque está en forma. Esa es la primera razón. ¿Vale? Pues buenas tardes, ¿no? Me pasa como con los buenos vinos, que con los años pues mejorando. Mejorando, claro, me encontré más guapo ahora que cuando salía ahí. Bueno, ahora con la perilla estás mejor, ¿eh? Yo te veo mejor. Bueno, pero yo he sido siempre una persona humilde. Bueno, pues vamos a ello, si quieres. Mis compañeros lo saben. He tenido
durante mi larga etapa, creo que precisamente por ser de los más antiguos. He cumplido 87 años, por si alguien no lo sabe. Estás a punto de Y soy 88 ya, no te quites, no te quites. Periodista desde el 88. año 64. Vine a Alicante precisamente en septiembre del 64 con La Verdad de Alicante. ¿Y si empezamos la entrevista un poquito antes? Vale. Porque si empezamos ya en el 64 nos hemos comido por lo menos 27 años. Adelante. ¿A que sí? Vale. Ramón nació en el 37, en una España de pena, asolada por la guerra, en fin, un desastre. Sus recuerdos ya, claro, me imagino que empezarán en los años 40, en una España también de desastre. Mira que esto puede ser, ¿eh? Te voy a interrumpir. Nací en el Interrúmpeme. 37, en segundo año de la guerra. Mi padre estaba en la retaguardia, en la zona republicana, porque lógicamente España no era la mitad de la gente republicana y la mitad nacionalista. No, donde le cogió allí les tuvo que quedar, menos algunos que se cruzaron. Pues mi padre estaba en el frente, en la zona, yo vivía cerca de Motilla de Palancar, Ledaña, y mi padre estaba en San Clemente, era conductor de ambulancia, pues si había heridos y tal, él los transportaba de la poca gente que sabía conducir entonces a mí me ha heredado la afición por la conducción de masas, pero sí, tuve que ir en un carro con una mula, con mi madre, que me emocionó. En un carro con una mula para que me conociera mi padre, me llevaron casi 80 kilómetros. En fin, mi padre me conocí y bueno, luego pues ya seguiremos hablando de otras cosas. Nací en la guerra y somos valientes los que nacimos en aquella época. Hombre, sois de otra pasta, míralo, aquí está. La prueba es él, evidente. En los años 40 España ha terminado la guerra ya, pero está asolada por el hambre. En la época de la posguerra, la cartilla de Sí, racionamiento... pero yo tuve la ¿cómo suerte de recuerdas nacer en tú? un pueblo agrícola Ay. donde no pasamos hambre, porque teníamos de todo. Éramos agricultores, teníamos hasta una perra que se llamaba Diana y entre 3 mulas éramos agricultores medios, y no de los que tenían más tierras ni nada, pero sí lo suficiente para tener trigo, cebada, garbanzos, lentejas, gallinas que ponían huevos, cerdos que se mataban, y pues fue una vida maravillosa. Vivíamos mucho en la calle los niños, teníamos una escuela de primaria nada más, lógicamente, y jugábamos mucho al guá y a los cartones de las cajas de cerillas. Entonces, pues con muy poca cosa pasábamos el tiempo y también nos hacíamos, eso sí, ya había entonces, según los barrios, a veces nos peleábamos tirándonos a pedradas, pero fue un tiempo O sea que bastante también bueno. hacíais pedrega en Ledaña. Sí. Yo, que soy más joven que él, me he criado igual, haciendo pedrega en el Pla Hospital, aquí en Alicante, no muy lejos. ¿Qué pasa cuando terminas la escuela primaria? ¿Dónde tienes que estudiar? En la escuela primaria, como no se podía hacer secundaria, y a mí no me gustaba el campo, todos los niños les daban unas abarcas de esas que eran con goma, ¿no? Horrorosas, y me las regalaron nuevecitas. Dice, mira qué abarca te hemos comprado. Las cogí, ¡bum! Y las tiré al tejado del vecino. Y desde entonces me dijo, este chico hay que darle algún estudio. Pero entonces, ¿dónde estudiabas? No había manera. Era listillo allí en la escuela. Don Salvador, mi maestro, que había sido republicano y le habían mandado a aquel pueblo como castigo, era un tío estupendo. Y a este chico hay que darle estudios. Pues entre él, el cura, mi tía Engracia, que era la beata del pueblo, y mi madre, que hizo gestiones, a este lo mandamos al seminario. Entonces los seminarios, había cientos de niños, no había otro sitio donde estudiar gratis. Entonces, ¿qué pasa? Y no solo Pues estudiar y comer también. Hombre, claro, te daban de dormir, comer. Claro. Y estudiabas gratis. Entonces la gente, los seminarios, como sabéis, entonces los había en toda la diócesis, y el que menos tenía de 200 a 400 alumnos. Era una manera de estudiar, y luego muchos de ellos, casi la mayoría, cuando terminaban el ciclo primero de humanidades, que era equivalente a los primeros años de bachillerato, pues se salían y luego seguían ya estudios, ¿no? o lo que podían hacer. A mí me mandaron al seminario y de allí ya luego pues pasé a otro sitio. ¿Y cuál es el otro sitio? Cuéntanoslo, no nos dejes así con la... Cuéntanoslo. Pues del seminario, como seguía siendo listillo, después de primero de filosofía,
me dijo el rector, te vamos a mandar a la Universidad de Comillas. Allí las diócesis, los obispados mandaban siempre al más listo de un curso, lo mandaban allí a estudiar para que se licenciara en filosofía, teología, y luego volviera al seminario de profesor, o también volvían de profesores a los institutos, como profesores de religión y tal, ¿no? Allí me fui yo, y así estuve 3 años de filosofía y 4 de teología. Me licencié en teología, y todos mis compañeros se ordenaron de sacerdotes. Y yo le dije, padre espiritual, se llamaba el padre Nieto, que era un santo, y el otro padre Nieto, que no me veo pa' cura, ¿no? Y me decían en mi pueblo, es que te gustan mucho las mujeres. Qué tontería, lo que yo veía que no tenía, porque además era una época, si recordáis, que muchos curas se casaban y tenían que dejar y daban un escándalo tremendo. Y en mi pueblo uno de ellos se llamaba Jesús Belinchón y se marchó con una cuñada de mi hermano, se marchó a Madrid con ella y fue profesor allí. En fin, yo vi que... O sea, que no hiciste el camino. A los de 11 vuelta. años te meten en el seminario, ¿cómo vas a tener vocación de sacerdote a los 11 años? Estaba clarísimo que no. Entonces yo tuve el valor, y mi tía Gracia, que era tan beata, se llevó un disgustillo cuando volví al pueblo y le dije, lo voy a dejar, porque yo volví con sotana y tal. Fui diácono y todo, que es lo anterior a sacerdote. Ayudé a un nuncio de España, Monseñor Antoñuti, que visitó la universidad, y le hice de diácono ayudándole en la misa al Monseñor Antoñuti. Entonces me dijo mi tía, que eso me dio un gran respaldo. Una retirada a tiempo es una gran victoria. Pues me retiré y bueno, he seguido siendo buena gente y ahora soy más beato que mi tía en Gracia. Soy, lo voy a decir, de comunión diaria y de rosario diario. Yo tengo que confesar, porque eso me ayuda a ser mejor persona y a predicar la bondad y la caridad. ¿De obispo a periodista? Casi de ¿De obispo. obispo a periodista? Pues la verdad es que me recomendaron que fuera, que dije, oye, no, tú márchate. Me marché con sotana. Fui a mi pueblo con sotana. Me fui a Madrid con sotana. Y con mi coronilla aquí encima. Y estudié en la escuela de periodismo mientras convalidaba filosofía. Había un convenio, como lo sigue habiendo, un concordato con la Santa Sede. Y muchísimas asignaturas, estudiamos filosofía a fondo. Y para convalidar en la Complutense, pues prácticamente creo que fueron 3 o 4 asignaturas que no eran fundamentales, las que tuve que hacer, entre ellas historia del arte y no sé cuánto, y filosofía pura, y una tesina que tuve que hacer de un filósofo francés, y todo me fue muy bien. Y mientras tanto me convalidé en un curso la filosofía, y hice el mismo año, primero de periodismo y 2 años más, en una escuela que era Escuela de la Iglesia, se llamaba. Entonces había una escuela oficial dependiente del Ministerio de Información y Turismo, y en el año 60 se creó la Escuela de la Iglesia. Estaba en la ciudad universitaria, muy cerca de la Facultad de Medicina, y era un poco el renacimiento de otra escuela de periodismo que hubo antes de la guerra, que se llamó Escuela de Periodismo El Debate. El Debate era un gran periódico que lo creó un genio que se llamaba Ángel Herrera Oria, un seglar católico, pero sobre todo un gran luchador por la justicia social. Y él creó el Debate y la escuela. No era un seglar de acción católica y tal, que luego se hizo sacerdote y luego fue cardenal. Ángel Herrera Oria, llegó a cardenal. Bueno, pues... Pero a ti no te dio envidia, ¿no? Claro, tú ya... Nació esa escuela y él les dijo un principio que es fundamental para todo periodista. Luego después diré a algunos periodistas que estuvieron en la escuela, entre ellos, ya te he dicho, una alicantina famosa, Asunción Valdés, una periodista sensacional, que fue figura en la Unión Europea, que en Madrid fue jefa de comunicación de la Casa Real durante algunos años y también fue jefa de la oficina, jefa de comunicación de la oficina de la Unión Europea en Madrid. Una gran periodista, gran escritora, sensacional. Y además intervino hace poco, me estoy enrollando un poco, Claro, pero bueno. Tienes que volver a la escuela de periodismo, que es donde estábamos. Lo digo, estaba en Madrid, en la ciudad universitaria. Sí.
Y te echaste... Y luego nota. tuve que, pues como entonces era todo muy oficial y muy dictatorial, teníamos que pasar luego un examen en la Escuela Oficial de Periodismo. En Y la no del- me dieron, en la del me dieron Estado. sobresaliente en todo en la escuela. Pero en esa de personalmente ponía apto o no apto, ¿no? Y me pusieron apto, que me está todavía doliendo aquí en el Estado. Tache, la mar, te bajó la El media. cabrón, iba a decir el cabrón de Fraga y Ibarnes, que era Te bajó ministro la entonces de media, Información Fraga y Ibarnes. Turismo. Me dio un apto, pero no podían dar más a los que fuéramos de fuera. Y allí en la Escuela de Y Periodismo pues entonces ya te empecé. licencian en periodismo, pero ¿te había echado novia ya o todavía no? Ah, eso hay que saberlo. No, mi primera novieta era la hija del portero de la casa donde vivía. Porque era con la que tenía más confianza y salíamos a pasear y tal. Y sí, yo estaba en Madrid hospedado, afortunadamente, en casa de unos primos hermanos. Encarna era mi prima hermana, hija de mi tía Encarnación, hermana de mi madre Carmen, y estuve con ellos allí. Bueno, pues nada. Pero terminas en el 64 en la Escuela de Periodismo de la Exacto. Iglesia, ¿vale? Entonces, ¿ahí te habías echado novia ya? ¿A tu mujer, me refiero? ¿La conocías ya o todavía no? No, Mi pues- mujer estaba en Segovia. Pues no tardarías mucho en conocerla porque te casaste... Mi mujer estaba en Segovia. Tengo yo entendido que te casaste en el 65. En 65 me casé. Yo estaba estudiando en Madrid desde el 62. Entonces, en el año 62, 63 y 64, hice lo que se llamaban las milicias universitarias, que se hacían en verano. Y estaba muy acertado, por la que siguiera estudiando la gente, se aprovechaban los meses de verano para la instrucción militar. Luego, sin embargo, había que hacer 6 meses de campamento militar que te podía tocar donde fuera. 6 meses, como alférez de complemento. Y me destinaron a regulares de Melilla. Regulares, junto con la Legión, tenían fama de ser los bestias de la guerra civil. Pero allí tuve un capitán maravilloso, un teniente fantástico, yo era alférez, la compañía nuestra funcionaba como Los Ángeles, y cuando estaba más a gusto me dicen, ahora te vas a ir de instructor de reclutas a Viator, a Almería. Que los que sean de Almería o conozcan Sí. un poco la zona esa, allí hay un campamento famosísimo, Viator. Allí Y está ahí la estuve Legión de instructor todavía. de reclutas, y ya cuando me cumplí los 6 meses, me dieron una cartilla, ya se puede ir, como teniente, por si había una guerra tendría que volver como teniente. Y así fue como... Pero ya cuando estaba allí, en el 64, antes de ir allá, tuve que hacer las milicias universitarias. Y haciendo las milicias universitarias en un pueblo muy bonito, la granja de San Ildefonso, la conocéis todos, ¿no? Bueno, por de oídas, por lo menos. Música de Había- violines, música de violines. Era una maravilla. Sí. La granja de San Ildefonso es un pueblo de los más bonitos de Segovia, que Segovia tiene pueblos maravillosos, toda la Sierra de Madrid lo tiene. Y allí en la granja un campamento para lo que llamaban las milicias universitarias. Allí estuve 2 veranos y luego allí, allí, los fines de semana nos dejaban libres. Íbamos a Segovia y paseando por Segovia, como soy muy ligón, me dice, dile. No, yo no, dilo tú, que eres el... Es Claro. que, como soy tan comunicativo, me gusta hablar con la gente. Ahí es cuando no se para echa ligar, novia. sino para hablar, ¿no? Claro que sí. Y vi a mi novia, la habéis visto ahí en una Sí, de las sí, fotos, sí. y luego en otra. Inmaculada Gómez Sancho. Su madre fue la primera mujer que fue delegada provincial de abastecimientos y transportes en España. Había 50. Y ella era la única mujer. Iba a los congresos y tuvo que... Tu suegra. Mi suegra, ¿no? La primera mujer, Felisa Sancho, que para conseguirlo, tuvo que recurrir al ministerio, porque el gobernador civil, que era el que daba las propuestas al ministerio, vio a un funcionario que era de inferior categoría, y ella tuvo que recurrir, luchó, y lo consiguió. Era Bueno, una mujer extraordinaria. Yo me emociono muy pronto, ¿eh? Sí, ya te veo. Cuando te Entonces me perdonáis, pues no debería ser tan emotivo. No pasa nada. Bueno, pues mi Puedes mujer la llorar si conocí en quieres, Segovia, ¿no? paseando con su hermano Fernando, fíjate, que era más joven que ella, y murió antes también Fernando. Iba de la mano de él. Y yo,
pues le dijo eso, oye, estábamos cerca de la Plaza Mayor, y cerca de la Plaza Mayor es muy bonita, está la catedral, una catedral preciosa, Segovia tiene. Digo, oye, ¿me podías enseñar? Vengo ahí del campamento y íbamos vestidos de militares, ¿no? Eso era una buena forma de ligar en Segovia. Muchas chicas de Segovia se casaron con militares, porque allí estuvo durante muchos años la Academia de Artillería de España. Y ahí salían tenientes a mogollones. Y ligaban con muchísimas segovianas, y muchas segovianas estaban casadas con militares. De eso es mi tía, una tía de mi mujer. Que, en fin, historias. Pero tú en el año 64 es cuando llegas aquí a Alicante, has dicho antes. En el 64, nada más terminar el curso, había un director en Murcia, en La Verdad, ¿no? La edición de La Verdad de Alicante, el periódico La Verdad de Murcia es de 1913, y nosotros, el director, Venancio Luis Agudo, había estudiado periodismo regional en Alemania y en Francia. Dice, voy a hacer un periódico regional. Y vamos a hacer también La Verdad de Alicante. Y en el año 63 creó La Verdad de Alicante. Y enseguida tuvo muy buena aceptación. Y a mí me dijo, te vamos a mandar allí, que le pegues aquello un poco de movimiento, porque ya me conocía él como era un poco. Y aquí estaba entonces de director un abogado y periodista que se llamaba Antonio González Conejero, que tuvo hijos alicantinos y alguno de ellos siguió la carrera de periodismo, otro se hizo chef de un gran restaurante en Murcia, y así vine. Yo vi allí en junio, hice 4 cositas por allá, hice a Alicante. Y aquí en Alicante hice de todo. ¿Y qué hacías cuando llegaste? ¿De todo? De todo. Hasta siempre. Hice hasta arqueología. Madre mía. Con un gran arqueólogo que habéis oído hablar seguramente de él, fue el creador del Museo Arqueológico de la Diputación al principio, se llamaba el Padre Belda, era un cura, ¿habéis oído hablar algunos de él? Sí. Padre Belda. Y yo me aproveché de eso, como estaba descubriendo muchas cosas para hacer reportajes y descubrimientos y decir a la gente. Yo me junté a él, y como dice muy bien Ángel Bartolomé en un escrito que le hicieron para la revista anual que publicamos, decía, Ramón sabe latín. Claro, yo hablaba en latín con él. Y yo en la redacción. Claro, yo estudié 7 cursos, filosofía y teología, con los textos en latín. O sea, puedo hablar en latín. Te defendías, un poco. ¿no? Te defendías. Entonces soy una especie rara de periodista. Que me gustó mucho el periodismo, pero sobre todo me gustaba todo. Pero te tuviste que volver a Segovia para casarte, al año siguiente. Año 64, Alicante. Año 65, en septiembre, boda en Segovia, en un pueblecito que se llama Ortigosa del Monte. Un pueblecito de donde sale el agua de Bezoya, de la Sierra de Guadarrama, está en el pie de la sierra. Y allí casi todos los chicos trabajan en Bezoya. Y allí he bebido yo agua muy buena. Pero no de Bezoya, era más barata y la daba el ayuntamiento gratis, la misma. Otro chorro. Y regábamos las fincas con el agua. Era impresionante, claro. Con Pero agua era un mineral, tiempo en que llovía mucho, nevaba muchísimo. Llegábamos en verano a veranear allá a ese pueblecito. Ella era de Segovia capital, pero tenían un chalecito junto con el otro compañero de su padre, y tenían... Bueno, pero te casas y te vuelves para acá otra vez, enseguida. Años, casarme y venirme. Claro. Bueno, íbamos a Galicia, pero estaba lloviendo tanto que dijimos, pues no vamos a Galicia, no vamos a Madrid, nos pasamos unos días en Madrid. Mejor, la luna Conocemos bien Madrid, que yo ya lo conocía. Y te reincorporas. Pero mi novia no no te lo reincorporas, no dejas de estar, pero vuelves otra vez a la redacción de La Verdad en Alicante un tiempo, no Sí. mucho. ¿Cuánto tiempo? La Verdad de Alicante estuve del 64 al 67. 67 a 71 me hacen delegado de La Verdad en Elche. Muy bien. Y en Elche, pues... Cuéntanos. Ya lo pone ahí, que dice triunfa Ramón en Sevilla, triunfé en A Elche. Sevilla no hemos llegado, espérate, ¿eh? Es que eran tiempos en que si te movías un poquito y dabas, pues lógicamente movías el periódico. Allí en Elche, La Verdad, cuando llegué yo, se vendían unos 200, 300 ejemplares. En 4 años lo elevé a 3.000 ejemplares. Y ese el delegado hacía de todo, hasta esquelas. Por la noche cuando se iba,
la información la escribíamos. Y luego había una furgoneta que desde Alicante a Elche y a Murcia. Y ahí lo transformaron en plomo y las máquinas lo editaban. Y al día siguiente, con los primeros ejemplares, con una furgoneta venían a Elche, a Alicante, a Orihuela, y venía la furgoneta. Esa furgoneta hasta me sirvió a mí para que me llevaran a veces. Me la recuerdo mucho aquella. Me llevó con la furgoneta a la playa de San Juan, cuando ahí no había más que dunas, y un chalet de Carmen Sevilla, en el que veraneaba también un chupóptero, Alberto Closas, ¿no? Que era amigo de ella. Y allí entrevisté yo a Alberto Closas. ¿Habéis visto ahí una foto que estoy yo con una niña, que es mi hija Elena, que está aquí? Está por ahí la tienes. Ahí la tienes. Levántate. Levántate. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuéntanos lo de Alberto Closas. Lo de Alberto Closas es increíble. Cuéntanoslo. Pero es que es verdad tiene que miedo. luego, a mí me habéis visto ahí que Ramón en Sevilla y tal, me hicieron, cuando me despidieron de Murcia para Sevilla, al ficharme para director, me hicieron un periodiquito que ponía La Verdad, el Correo de Andalucía. Y ahí colaboraron todos los compañeros, casi todos, los más señalados de la redacción. Cada uno un artículo, pues echándome flores, ¿no? Todos echándome flores. Un periodiquito precioso, que se me ha olvidado traerlo. Pero sí tenía 4 páginas nada más, pero estaba muy bien hecho, con muchas fotos y artículos firmados por gente muy buena, entre otros Juan Francisco Sardaña. Juan Francisco Sardaña fue director del diario Información. Antes fue de La Verdad de Murcia y antes fue de la provincia de Canarias. Entonces, era un gran periodista, estudió conmigo en la Escuela de Periodismo un año antes, y por eso después, cuando estuvieron en Murcia, eran muy amigos míos allí también. No sé por qué, porque nos llevábamos bien. Éramos buena gente. García Martínez, García Pintado, otros periodistas extraordinarios. ¿Cuándo te vas a Murcia? Que nos hemos perdido. En Murcia me voy el año 71. 71. Estás hasta el 71 en Elche. En Elche al 71. Y te reclaman los de Murcia. ¿Habían oído hablar de ti? Me llamaban para allí porque dicen que en Murcia estaban necesitados de alguien que le diera un poco más. El Murcia estaba en primera. La Verdad de Murcia estaba en primera. Exacto. Y La Verdad de Elche Y el Alicante... Elche, no, el Elche estaba en primera. Ahí estaba la el cosa. Elche estaba en primera. Y el Murcia en tercera, no me lo digas. Yo entrevisté en exclusiva, como dicen ahí, sí, porque estaba información y no se enteró, porque Di Stéfano lo había fichado a Di Stéfano, después de ser futbolista, fue un poco tiempo entrenador, y luego lo fichó el Elche. Estaba en primera. Y nada, me avisó. Yo era amigo del hijo del hotel. Y digo, cuando venga alguien me avisa. Era amigo de un funcionario del juzgado de Elche, y también me avisaba de pollones. O sea, que yo le pisaba casi todas las noticias e información. Que tenía un corresponsal muy mayor, que tenía muy poco pelo en la cabeza y se lo peinaba para adelante. Y era fantástico, era muy buena gente, nos llevábamos muy bien. Entonces también entrevisté. Y ya ni sé por qué me fui a Elche. A Elche te enviarían desde... 67 al 71. Hice de todo. Y entrevisté muchísimas veces. Y lancé incluso a nivel nacional, la Alcudia, el gran yacimiento ibérico, ¿no?, de Elche. Porque también me hice muy amigo. Bueno, en cuanto a la gente le hacías caso, se hacían amigos tuyos. Alejandro Ramos Folqués, que fue padre de Rafael Ramos, que fue catedrático de la universidad, lo conocerán por aquí, los que sean catedráticos y profesores, me hacía muy, muy querido de ellos. ¿Quién fue tu primer director en Murcia, La Verdad? Venancio Luis Agudo Esquerra, ese fue el que me fichó en la Escuela de Periodismo. Fue allí y dijo, dígame uno que me pueda llevar que sea bueno, y le dije, pues y ya me llevaron. Pero él ya iba dirigido por Juan Francisco Sardaña y García Martínez, que llevaban ya un año trabajando en La Verdad de Murcia. Eran dos genios. Bueno, Juan Francisco Sardaña era tan bueno que después de ser director, la empresa lo mandó a crear periódicos por toda España que llevan el nombre de Opinión. La Opinión de Mallorca, La Opinión de Málaga, La Opinión de Zamora. Creó muchísimos periódicos. La Opinión de Murcia. Y luego al final, bueno, aquí como se puede decir todo, al final le dieron una patada en el culo. O sea, un tío extraordinario, genial, que se desvivió por la empresa y al final, cuando ya no lo quieren,
No lo trataron bien. Casado, Qué pena. casado qué pena. con una alicantina, ¿no? A mí no me pasó eso. A mí me despidieron. ¿Me estás oyendo? Venga, dime. No, pero ¿tienes el sonotone puesto o no? Pues, macho, Dime. digo, casado con una alicantina, Paco Casado. Saldaña, con Lola, Una alicantina que es hermana de de Joaquín, Ripoll. ex, vamos a decirlo a media, Bien ex conocido, ¿no? presidente De la Diputación, de la Diputación y que Provincial. también fue vicepresidente de la Generalitat Valenciana con señor. Zaplana. Con Eduardo Zaplana. Ahora no hablemos de Zaplana en otro momento. Ramón, a Saldaña lo condenaron por venir de la editorial católica. No lo olvides nunca. Pero tú sabes la cantidad de cosas que hizo por Por venir de la editorial, Sí, la editorial católica era la editora del diario Ya. Pero estábamos en Murcia, con Venancio. Venancio, sí, y la verdad pertenecía a la editorial católica. Exacto, correcto. Y ahí en Murcia estás 6 o 7 años, ¿no? En También. Murcia 7 años. ¿Y También tienes algún hijo murciano? tengo 3 hijos alicantinos y 3 murcianos. Tres Pero hijos. ahora todos viven en Alicante y tengo 7 nietos alicantinos. Porque esto es la mejor terreta del mundo, dilo Bien. también, haznos propaganda. Así lo digo yo en mi currículum, Así me gusta, muy bien. que siempre termino diciendo lo mismo. Y ahora vivimos en la mejor terreta del mundo. Pues suéltala, que si no... No, pero en Murcia no te dio por investigar nada sobre los marcianos ni nada de eso. Eso fue otro compañero, ¿verdad? A ver, ¿qué nos están diciendo? No, eso no fuiste tú. No, hombre. Viste con JJ Benítez, ¿no? Hombre, JJ Benítez lo conocemos todos. JJ Benítez es el que escribió tantos libros, El caballo de Troya. Caballo de Troya, ¿no? Todos los hemos leído porque era muy bueno. A mí me regalaba alguno que otro, porque coincidimos un tiempo en La Verdad, cuando yo estaba en Alicante y él en Murcia. Luego coincidí un poco tiempo también cuando él era redactor de La Verdad de Murcia. Luego se independizó y se dedicó a escribir solo porque le daban muchísimo Oye, dinero los y se libros. forró. Y se forró, sí, porque vendía muchísimo. Tuvieron un Pues, éxito ¿cómo sea? grandísimo. Eso les creó unas grandes enemistades porque decía muchas barbaridades de la Biblia y de Jesucristo y de los apóstoles. Decía muchísimas tonterías. El Papa, para no darle más importancia, no lo excomulgó, pero estaba excomulgado. Está considerado como un enemigo de la Iglesia católica. Porque escribió sobre Jesucristo, pero escribía lo que le daba la gana. De Jesucristo, de los apóstoles y de los baños que se daban allí en el río Jordán. Y en la época esa... Estaba como una regadera. En la época esa, en Murcia, en Alicante antes y en Elche también, ahí tú trabajabas con censura, porque la censura no desaparece hasta el año 77. ¿Y cómo era eso de trabajar con censura? Cuéntalo ahora a la gente más joven, hombre, que eso no lo saben. Pues la verdad es que había que llevar todos los escritos, las pruebas que hacíamos antes de pasar el plomo en las linotipias. Antiguamente tú escribías, lo llevaban al taller, allí lo hacían unas letras, ¿no?, de plomo y las ponían así en unas planchas que eran como la página del periódico y eran de plomo y las salían del revés. ¿Por qué? Porque luego al imprimirlas con la tinta salían del derecho. Entonces, ya te he dicho a dónde vamos. Lo de la censura. Cuéntanos. Las pruebas, hacíamos unas pruebas. El micro lo tienes ahí. Hacíamos unas pruebas, el papel lo pasaban por el plomo, por la tinta y lo pasaban así. Y esas tiras de papel iban a la redacción. Y en la redacción, para corregir, pues si había fallos, yo fui un tiempo corrector de noche. No mucho tiempo porque no me gustaba la noche. Esas pruebas había que llevarlas, después de supervisarlas, a la Delegación de Información y Turismo. Tenían que darles el visto bueno. Eso desapareció en 1966 con la llamada Ley Fraga, Ley de Prensa e Imprenta de Manuel Fraga, que quitó la previa, pero dejaba pendiente que los periódicos, no sabíamos, no me acuerdo si eran 2 o 3, había que depositarlos en la ESA. Porque, como le pasó a Primera Página, ¿recordáis que hubo Primera Página en Alicante que duró muy poco tiempo el periódico? Sí. Primera Página. Lo frieron a multas, creo. Porque, Y el porque, Nuevo bueno, Diario de Madrid. ese periódico publicó... Se me lo han secuestrado a mí, pues yo traía el periódico de Alicante. Ah, En los años pues 60 y tanto. estuvo
Bueno, ¿pero qué pasaba si, por ejemplo, cuando se llevaba el ejemplar a Información y Turismo... Había decían, cosas que te la borraban y esto eso no lo que- podías ¿Y publicar. entonces qué? Pero- Había que rehacer sobre la marcha. Claro, había que poner para el espacio y tal, claro, había que rehacer. Y volver a hacer la Y, linotipia y todo sí, articulado. exactamente. Y no se podían poner en marcha las linotipias hasta que no tenías el visto bueno de Información y Turismo. Con lo cual es fácilmente deducible que tendríais que tener mucho cuidadito para que no tiraran marcha atrás. Exactamente. Había autocensura. Efectivamente. Y sobre todo tenían que tener mucho cuidado los opinadores. Unas veces eran periodistas y otras veces eran personas muy cualificadas que eran colaboradores. Nuestro periódico tuvo, que muchos lo recordaréis, un grupo que se llamó Grupo Tácito. Sí, hombre. El Grupo Tácito, bueno, nada menos que formaban parte de él, no sé si lo tengo por aquí anotado, pero entre otros, Landeniro Lavilla, que fue hasta presidente del Consejo del Congreso de los Diputados. Luego después estaban ahí mucha gente, Óscar Alzaga, Ricardo de la Cierva. Había ¿no? muchísima gente. Eran intelectuales que estaban ya preconizando la democracia. Hubo momentos en que hasta hubo multas y todas esas cosas, sí, muchas, a la verdad. Toda la cadena de Editorial Católica, el Ya, La Verdad, el Hoy de Badajoz, el Ideal de Granada, el Ideal Gallego, no me acuerdo si el Norte de Castilla. Tenía una red de periódicos muy buena la editorial, eran periódicos muy bien hechos y que contribuyeron mucho a la democracia. En los últimos años, en nuestro periódico, aquí en Alicante concretamente, tú lo sabes, era el periódico de la izquierda en los años 64, 68, 69. Yo era pequeño, Todos tenían allí. yo Y era a un pequeño, redactor de La Verdad, que anda por aquí, creo. A ver, ¿Dónde está el señor Perea? ahí, míralo. Joder. José María Perea, que también estuvo en línea y contó muy bien en la revista del anuario del periódico, contó muy bien el proceso Ángel de Burgos y cómo se cargaron la primera página, ¿no? Di algo. Que diga algo. No te preocupes. No quieres. Bueno, simplemente en resumen. Pero en resumen... En resumen, ¿qué publicaron? ¿Qué barbaridad fue la que dijeron? No, fue... Dale el micrófono. Como tú has contado bien, entonces los periódicos se hacían a plomo y los titulares a caja. Y siendo yo redactor jefe, 5 días antes de que me llamara, como a ti, Venancio Luis Agudo, para que fuera a la Fuensanta y pasara en enero del 71 a la redacción de La Verdad, con motivo del proceso de guerra de Burgos, me suben la galerada. Sí. Y en la galerada... Es eso que digo, las copias es ya el para día corregir. que se interrumpe, que se suspende el Consejo de Guerra y el presidente saca hasta el sable mientras los encausados abandonan la sala. Y el titular gordo en rojo era Incidente en Burgos. Los encausados se dirigieron airadamente al tribunal. Y cuando me suben la galerada, me doy cuenta que el titular es del 72 y el sumario es del 18 y quedaba mucho blanco. Y le digo al jefe de taller, repitan el sumario, pero súbanlo del cuerpo al 24 o al 30. Y me voy a mi casa. Y estando en mi casa, a las 5:30 de la mañana, se ha hecho el depósito de 5 ejemplares. Había que llevar a Información y Turismo 5 ejemplares. Y están en la puerta el delegado de Información y Turismo, el fiscal jefe, que era don Francisco García Romeo. Gracias, Romeo, que tuvo una hija concejal. Diciéndome que el periódico quedaba secuestrado. ¿Por qué? Porque el cajista, al repetir el sumario, en lugar de airadamente, puso airosamente. Era un elogio Y a los condenados. por esa
dentro, en la página 3, se repetía bien, airadamente, pero la portada... y eso fue que el único periódico durante el proceso de guerra de Burgos Sí. que fue secuestrado fue primera página un día. Un día. Siendo ministro de Información y Turismo Sánchez Bella. Sánchez. Y lo único gloria para primera página es que se citó el Lemón que se había secuestrado un periódico español para informar del proceso de guerra de Burgos, pero fue un error del cajista. José Mari, Perfecto. siempre nos quedó la duda de si fue Voluntario. un error de Antoñito del Potro, el jefe de talleres, o si fue el redactor de cierre que fuiste tú. No. Ese día a las 7 de la mañana, yo estaba en un chalet que tenía en la Lufereta y vino Juan José Pérez Beñó, que acuérdate que estaba de director, diciendo a las 7 a despertarme, diciendo: mira lo que nos ha hecho José María. Mira el enemigo que nos ha metido José María. El titular de la portada, en vez de ser airadamente, ha puesto airosamente. Y nos han secuestrado el periódico y nos han puesto 500.000 pesetas de multa. Eso era a las 7 de la mañana. Vino Benyoc expresamente con el periódico en la mano para decir: mira lo que nos ha hecho José María. Y siempre nos quedó la duda de si había sido Antonio, el jefe de talleres, que recuérdate que era Antonio el Potro Jerezano, que le llamábamos nosotros. Y ese día el hijo del jefe de talleres es el que me subió la galera. Pero acuérdate también que la suerte de la censura para la primera página era: nosotros teníamos preparada siempre una página con una jaula y dentro un loro. Y esa página ponía abajo, primera página, un periódico sin jaula. Esa era la página recurso para cada vez que llevaban el periódico a Información y Turismo y censuraban alguna página, entonces llamábamos de Información y Turismo, le decíamos a los jefes de talleres: mete el loro. El loro quiere decir que el reportaje de esa página sobre el tema que fuera, que lo habían censurado, había que quitarlo, y entonces poníamos la página del loro del periódico sin jaula. Pero ¿saben lo que generaba ese loro? Es que el día que salía la página dentro del periódico, del loro con el periódico sin jaula, teníamos cola en el periódico de gente para explicarle qué es lo que habían censurado y no podían cola todos los días. Oye, pues estas historias de la censura, perdonadme que haga yo un inciso, en la radio, por ejemplo, en la cadena SER, que es donde he trabajado yo, se evitaban porque, yo no sé si era el caso de Editorial Católica o no, pero en la radio, en la SER, a nivel nacional, claro, se contrataba a un señor, que por cierto conocía a uno que fue director de Radio Alicante, que era Basilio Gasén, me parece que fue gran pues, periodista. que era el precensor. Es decir, lo que había que largar por la radio, primero se le llevaba al señor que estaba a sueldo de la empresa. Autocensura. Y entonces este decía: uy, esto es muy verde, esto es muy súbito de tono, dile a Juanita Ginzo que esto no, que tal, que no sé qué. Y entonces no pasaba y se reformaba. Entonces la radio, en general, tuvo pocas multas y pocos contratiempos por esto, pero porque existía esa figura que ignoro si existía en el periódico, no lo sé. Pero bueno, ya nos hemos deshecho de la censura. Ya. Estamos en el año 77. Ya, pero yo lo que veo es que a lo mejor tenemos que ir a más grandes pasos. ¿Os estáis aburriendo? ¿Estáis cansados? No. ¿Estáis bien? Vamos progresando adecuadamente. Pues progresemos adecuadamente. Llegamos al 77 y desaparece la censura. Ramón, sobre la censura, un último apunte. Porque recuerdo que en una ocasión, y esto lo digo como agradecimiento y reconocimiento, yo llegué a Orihuela en el año 87, 88 y recuerdo que me dijiste en una ocasión, porque Orihuela es un lugar muy especial, de muchos equilibrios que hay que hacer, malabarismos y cosas. Y me dijiste: elige bien los verbos y cuéntalo todo. Y de lo que sabe latín, es decir, Ramón sabe latín, sabe enseñar, y yo le estoy muy agradecido porque esa lección la aprendí para siempre. Elegir bien los verbos y contarlo siempre. Pedro J. Bernabéu fue delegado de La Verdad un tiempo en Orihuela, bueno, y luego fue redactor ahí muchos años, y es un gran periodista y gran colaborador de La Hoja del Lunes, el periódico digital
de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Casi todos los lunes veréis un artículo suyo, un artículo muy cervantino casi siempre, y siempre termina con una palabra de Cervantes, vale, ¿no? Bueno, pero el que termina en Murcia en el año 78 eres Sí, tú y te yo vas soy. a Sevilla. Me voy en el 78 a Sevilla. Vinieron a buscarme, yo no Hombre, me claro, promocionaba. No me promocioné ni busqué influencia, simplemente que me viene un día y me dice el director de Radio Popular, me dice... De Murcia. De Murcia, que era sevillano, me dice, me ha llamado el gerente de Editorial Sevillana, y que es gerente del Correo de Andalucía, es el periódico más antiguo de toda Andalucía, es el decano de Andalucía y tiene mucho prestigio. Y fue un periódico que contribuyó más que muchísimos otros, incluso de la propia Editorial Católica. Ese no pertenecía a la Editorial Católica, sino al Arzobispado de Sevilla, que cogía las 4 provincias de Andalucía Occidental. Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. Entonces yo fui director de ese periódico regional durante 6 años, perdón. Y ya me he perdido por dónde iba. Porque llegas a Sevilla, al Correo de Andalucía. Ah, bueno, vienen a buscarme de Sevilla, que yo no... Que el director le dice, oye, estamos buscando un periodista que sea atractivo. Yo de guapo no era nada. Que sea atractivo. Y le dice el director, tengo uno en el diario La Verdad que te vendría como anillo al dedo. Y se llama Ramón Gómez Jardián. Dice, voy para allá. Y se vino, nos entrevistamos, comimos, quería ver a mi familia, se la presenté y tal. Dice, y el currículum ya sabían, bueno, tenía un poco de ventaja porque había sido de la Universidad de Comillas, olía a cura capezado. Tenía algunos antecedentes favorables porque aquel periódico, que era el Decano de Andalucía, lo creó otro cardenal. Pero bueno, ahora hablaremos de él. Y entonces vino a verme y nada, le caería bien yo y tal. Yo ya había oído de él que era un gerente un poco duro. Bueno, es que en el correo, luego si hace falta hablamos. Total, que vino... Ahora diré yo una cosa del correo. El día tal, nos vemos en Sevilla y firmas. Ahí me presentaron un contrato. Los 8, ¿no? 6 hijos y los 2. Que cuesta siempre moverse, ¿no? Pues nada, nos fuimos para Sevilla. Y ahí estuve 6 años. Pues yo, permíteme que diga una cosa. En aquella época, cuando Ramón llega a Sevilla en el 78, yo era un becario de Radio Madrid de la cadena SER. Entonces, era militante del Partido Comunista de España. Yo, Ramón no, yo. Que quede bien claro. Pero somos amiguetes, ¿eh? Entonces... Él ya no es del Partido Comunista. No, ni yo ni casi nadie. Y ahora sí que... Yo creo que casi nadie. No, pero déjame que diga lo que voy a decir, que si no, te lías otra vez y no me dejas. En aquella época, en la Universidad Complutense de Madrid, nosotros íbamos por ahí repartiendo el mundo obrero y tal y cual. Bueno, pero lo que sí que quiero dejar claro es que para los progres de entonces, en aquella época, en aquel momento que acababa de caer la censura, había 2 periódicos de fuera de Madrid que los comprábamos casi siempre. Si uno compraba uno y el otro otro, porque tampoco teníamos mucho dinero. Y los 2 periódicos esos eran El Faro de Vigo y El Correo de Andalucía, cuyo director era este señor. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero era un periódico de cabecera para la gente de izquierdas en Madrid. Éramos lo que decía el fundador del Debate y de la Escuela del Debate, que también fue luego de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Hay que ser grandes periodistas primero, no cristianos, grandes periodistas, veraces, comprobadores de la información, cotejadores, no sé, un montón de cosas. Decía que había que hacer un periodismo, primero un gran periodismo, y luego después, hombre, si metíamos alguna cuña que fuera más o menos religiosa, sí, porque siempre había, casi todos los periódicos tenían un cura que los domingos hacía un artículo, era una tradición que había en todos los periódicos de la Editorial Católica. Y había uno, que en Alicante era uno que era capuchino y estaba en tiempos colaborador de José Luis Maciá. José Luis Maciá fue un director de edición, como yo fui también un tiempo aquí en Alicante de La Verdad, que era muy famoso porque era muy bueno y tenía un artículo diario que se llamaba El Punto de Maciá, que era también un punto en el cual
reflejaba, siempre aspiraba a democracia, olía mucho a democracia, ¿no? Entonces se marchó luego a Valencia, murió allí y tiene una calle dedicada en Alicante en agradecimiento, ¿no?, a su labor aquí en La Verdad. ¿Y en Sevilla te trataron bien o qué? ¿Comiste mucho pescadito frito? Yo en Sevilla no tengo ninguna calle. Yo lo que sí tengo en Málaga es una portada del periódico con mi nombre en un metal precioso o no precioso. Es un monumento que hay en Málaga, los medios de información de Andalucía, y una de las portadas del periódico, la suerte o no sé qué fue, o alguien alguno que me quería mandó la portada en la cabecera aparecía director Ramón Gómez Carrión. Pero la portada Entonces del un Correo redactor de La Andalucía. Verdad, Enrique Encerina, que fue muy famoso en Alicante, junto con el fotógrafo Ángel García, me mandó, porque se marchó allí a trabajar, pues tenía un hermano fiscal y se marchó ahí y me mandó una fotografía de, mira, estás en Málaga en un monumento. Pero por tu pertenencia al Correo de Al Sevilla. Correo de Andalucía, es que es la portada del Correo, y había la costumbre entonces, ahora se han perdido en algunos periódicos, que en la portada, en una cosa más pequeña, debajo del título, pero director Ramón Gómez Carrión. Oye, y te pilla en Sevilla el 23F, ¿no? El 20, es verdad, el 23F me pilla en Sevilla. Que ahí hay Y allí teníamos chicha. nada menos que al teniente general Pedro Merry Gordon, hijo de Merry, era de la División Azul, o sea, que no creía que era un franquista de cojones, perdón. Entonces yo estaba acojonado también. Estábamos todos en el periódico, mirando el bus, había cerrado todos los periódicos, habían mandado oficiales aquí, La Verdad había un teniente no sé cuántos ahí que dijo que allí no se movía nadie, el alcalde de Alicante va y se encierra en el gobierno civil de miedo que tenía, no sé qué pasó, pero era tremendo. Y yo allí, todos en el periódico, desde el presidente del consejo, que era una persona maravillosa, hasta el gerente que me fichó, Antonio Uceda Leal, todos diciendo, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacar. ¿Y qué hicimos? Pues un editorial ya, no sabíamos qué iba a pasar, pero el editorial lo hice yo y era, pues, en defensa del orden constitucional, de la leche y de la, en fin, de todo. Democracia, de la libertad. Y tal. Pero el teniente, no, eso no lo sabíamos nosotros, pero luego me enteré por una hija del teniente que se lo comentó a un compañero, que el teniente general Merry Gordon, del cual se esperaba que sacara los tanques con Milán y otros, que habló con Juan Carlos I y lo convenció el rey de que se estuviera quieto, y se estuvo quieto. Sacamos el periódico con toda normalidad y tal, muy bien. Bien, fue una noche... Y ya siguieron años más plácidos en Sevilla. No, luego ya todo fue tranquilo, sí, en general tranquilo. ¿Y después de Sevilla qué haces? ¿Eh? ¿Después de Sevilla qué haces? Después de Sevilla me vengo a Alicante en el año 83, octubre del 83, y ya aquí me jubilo. Sevilla estuviste 5 años en Sevilla. 20. Y luego vuelves otra vez al 5 y 83 medio, casi 6. a la Verdad de Alicante. A La Verdad de Alicante, sí. Y ahí haces de Y todo. vengo de jefe de departamento nada más. Y luego a los 2 o 3 años, porque se marchó José Luis Massa, se marchó a Valencia, hizo ahí una redacción y seguía toda la información de la Generalitat y de todo eso, una maravilla. Y a mí me hicieron delegado y luego redactor jefe ¿Y tú que habías, y director de la edición. Tú habías trabajado antes en Alicante, en La Verdad, con la Yo trabajé en Alicante censura. del 64 al 67. Sí, ya lo hemos dicho. Y era alcalde entonces Flores Arroyo. Fernando Flores Arroyo. Flores Arroyo. Una persona... Es que entonces, claro, pues todos eran franquistas, porque claro, no, si eran tiempo de Franco no iban a ser de la izquierda, ¿no? Pero eran gente buena, muchos elegían gente buena. En Elche tuve yo uno que era más franquista que Franco, como dice el mapa, que se llamaba Pepe Vicente Quiles. Quiles Fuentes. Y aquí hay gente de Elche yo que conozca aquella época. Era un tío fabuloso, y un plan general de organización urbana fabuloso. Tenía gente de colabora fantástica, era una persona honrada, era un gran empresario y todo Elche nunca tuvo ningún problema con nadie. Como aquí podíamos decir que pasó, por ejemplo, con Agatángelo Soler, pues fue un alcalde que sí. Agatángelo era republicano. Agatángelo no es que solamente fue famoso porque hizo la Esplanada. No. Pero era más famoso por otra cosa. Porque hizo muchas cosas por Alicante. No, pero era más famoso por otra cosa. Cuando en las Cortes Españolas Franco propone la ley de sucesión con Juan Carlos, que sería sucesor suyo a título de rey, había que votar de pie y a viva voz. Y Agatángelo Soler
dijo que no. Que no. Votó que no. Él era franquista y era de Él- lo que se haga menos monárquico. Pero él era falangista, él había estado en la cárcel aquí con José Antonio Primo de Rivera y estuvo a punto de ser O sea, fue un fusilado. hombre valiente. Hay gente... Pero yo lo- creo que las personas son valiosas o no valiosas independientemente de donde militen. Claro. Y que lo importante sería eso, que es lo que yo predico siempre en los artículos que publico en la hoja del lunes casi todas las semanas. Es que, como decía el cardenal, primero hay que ser buena gente, buen profesional. Y para los ciudadanos, buenos ciudadanos. Y luego después ya pertenece al partido que sea. Pero hay que llevarse bien con todos. Cuenta tú cómo se llevaba la gente aquí durante la democracia. Hombre, Durante el paso. Cuenta. bueno, aquí Que me lo has contado. en los 80... Es que ahora están Eh, tirando los trastos a la cabeza de sí, manera miserable, burdamente, groseramente, repugnantemente. Ahora los- Hemos bajado más bajo, no podemos quedar más bajo en este parlamento de mierda, donde el otro día un terrorista dijo que el Estado era un terrorista y le dejan entrar allí. Esto no se puede tolerar. Ahora es que yo ¿A creo dónde hemos que, llegado? como dice en Ramón, democracia. tenemos un clima un tanto polarizado, bueno, muy polarizado, la verdad. A mí, por ejemplo, lo voy a decir personalmente, a mí me sorprendió mucho escuchar al presidente del gobierno de mi país decir que había que levantar un muro donde en un lado estarían los buenos y en el otro los malos. No lo dijo así, pero más o menos vino a decir eso. Quiero decir lo que ha comentado él. En los años 80... en Alicante, bueno, pues los periodistas, si teníamos que entendíamos que teníamos que criticar a algún político, lo hacíamos, y los políticos también aceptaban la crítica de otra manera. Tanto fue así que se nos ocurrió un día, o se les ocurrió a alguien, a mí no se me ocurrió, pero yo estaba allí, organizar o formar una especie de asociación de amigos del arroz. La componíamos periodistas y políticos, de tal manera que el secretario de la asociación era el camarada Enrique Cerdantato del Partido Comunista de España y el presidente era Juan Antonio Montesinos de Alianza Popular, y nos íbamos a comer por lo menos una vez al mes a hablar lo que teníamos que hablar. Luego eso no importaba con lo que se contaba en los medios y no pasaba nada. No solo eso, sino que nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho, cosa que ahora sería impensable seguramente. ¿A que sí? Bueno, total, que vuelves a Alicante del Correo de Andalucía, te pilla una época en los 80 y a partir de ahí en la que hay un tema que yo sí que quería comentarte para que nos digas cómo viviste tú también aquello, que es el tema de los atentados terroristas de ETA. Alicante fue muy perseguido. Sufrió, ¿cuántos atentados? ¿40? 40, algunos La pequeños, provincia de otros Alicante. pequeños y tal. Pero 40, ¿eh? Tengo aquí los 40, no voy a dar la paliza. No, pero... Los más graves fueron los 3 muertos que hubo en Muchamiel, ¿eh? Un coche bomba que la policía no sabía qué hacía ahí en un sitio, y va y en lugar de investigarlo lo que hace lo coge con una grúa para llevárselo al depósito municipal. Coño, pegó un esclavejillo que mató a 2 guardias civiles que iban con la grúa y al conductor, 3 muertos. El otro ya criminal, porque fue una niña de Santa Pola y un hombre. Otro atentado en Santa Pola. Y el otro criminal, pero ese no es que yo me alegre, porque no me alegro de la muerte, no sería ni cristiano ni nada. La terrorista que en Torrevieja, manipulando un explosivo para ponerlo, le estalló y murió. Y hubo varios más en primera línea de aquí de Alicante. Primero hubo en el Melilla, dentro de una habitación, que luego se estuvo 2 viendo... veces, el Melilla fue atacado 2 veces. Durante tiempo se veía desde la playa del Postiguete el Sí, hueco el que hueco, había ahí. claro. Y luego, más recientemente, el del Hotel Bahía, El Bahía, en el Juan en Bautista Lafora, la carretera de la que va con el Postiguet, allí estaba, ahí también. Pero ya te digo, 40. ¿Pero se vivía eso con estrés o qué? Porque probablemente Benidorm a la redacción... era una lucha contra el turismo, ya, porque eran de todas las playas, en la playa de Torrevieja, la playa de San Juan, playa de San Juan, playa de Denia, playa de en Benidorm, en 2 hoteles, el Cimbel y el otro, no sé, creo que era la Goleta o algo así, lo tengo por aquí todo apuntado. Hasta Pero, pusieron una bomba en el Postiguet, que en el llamaron por Postiguet. teléfono a la radio y estaba Exacto. yo haciendo el informativo y cogí Sí. yo el teléfono. Era esos simpáticos señores que ahora se han transformado en Bildu, son los herederos de ETA y los están blanqueando totalmente. Y otra cosa... Bueno, para qué, bueno. Bueno, Entonces, ha empiezo ya- quedado claro si empiezo a predicar, ya- nuestra condena al respecto, ¿no? Ha quedado clara.
La tuya ha quedado meridianamente clara. La condena, pero es que la condena... No podemos hacer pero más es que condenar. pero tú sabes que lo están blanqueando en los colegios, en los institutos bajos y en Navarra. Es que es lamentabilísimo. Es que hay tantas cosas lamentables. El caso es que en esa época pasa todo esto y que vivimos todo eso con cierto estrés. El chiste que se hacía era que la cuarta provincia del País Vasco era Alicante. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que había tenido que salir, como si dijéramos, por eso por luego piernas, atacaban corriendo. tanto a Alicante y el turismo de Alicante. Y por y eso todo. aquí sabían que tenía Unos repercusión. cerdos. Bueno, aparte de eso, hiciste deportes, municipal, ibas a la Diputación. Hice deportes e hice deporte. Soy subcampeón de tenis. Ahí, cuéntanos eso. De la Asociación de Periodistas de la Provincia de Murcia. De todos los periodistas de la provincia de Murcia, quedé subcampeón de tenis. Porque ahí en Murcia es que eras veinteañero. Cuando ya volviste de Sevilla aquí no. Ya eras más machuchito. Pues, entonces ya no, ya campeón de tenis ya no. Yo, pero hacía de todo, hice deportes. Pero hice sigue siendo un campeón. Al entrenador del que sepáis que muchas mañanas cuando vamos por ahí paseando le tengo que decir, Ramón, afloja el paso que no puedo. Y lo digo yo, que yo también hago deporte. Pero te puedo decir que estando en tercero de filosofía en la Universidad de Comillas, había un campeonato de los 7, de los 4 de filosofía, de teología y éramos 7 selecciones y quedamos campeones. Y yo levanté tengo una foto con la copa, no la tengo por ahí. Como si fuera Iker Casillas ahí levantando la copa. Me ha gustado mucho el deporte, y me ha gustado mucho estudiar, me ha gustado mucho leer. Lo que pasa es que tú te jubilas... Cosas buenas en general. No me ha gustado ni fumar ni el alcohol. ¿Qué le voy a hacer? Ramón, tú te jubilas en el año 2000. 2000. Y ahí todavía no había empezado el bombazo, el boom de Internet como lo tenemos ahora, ¿no? No, eso es verdad. Tú vas en el autobús o en cualquier medio de transporte y todo el mundo está con el juguete. Eso es porque verdad. Porque eso es un verdad, juguete. Sí, bueno, pero claro, tenemos lo que tenemos y tenemos internet y tenemos todas cosas. Todo es bueno y la inteligencia artificial y los periódicos digitales y las redes sociales, todo en sí, se decía una frase en latín como filósofo, todo ente es bueno. Todo ente por naturaleza es bueno. Es también aquello de Rousseau, pero de otra manera, dicho más científicamente. Nacemos buenos. Todo es bueno, todo ente es bueno. Ahora, ¿cómo utilizamos el ente? ¿Cómo nos utilizamos a nosotros mismos? Ahí está. El amor es bueno, pero no confundas el amor primero con la posesión, porque eso es... Bueno, ahora voy a dar una lección sobre el amor. Sobre la moral, sobre la moral. El amor no es tomar, no es poseer, es dar y darse. Pues háblanos del periodismo en las redes. ¿Tú crees que hay mucha mentiritis en las redes? Pero bueno, en las redes y a veces es una enfermedad y a veces en las no redes. O sea, hay muchísimo. Antes. Donde abunda hay mucho trigo y mucha cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos muchísimo trigo y muchísima cizaña. Y hay ya sabéis que hay una parábola del sembrador y tal. Yo que soy tan me da pilas. Decía el sembrador, salió el sembrador y dice, pero hubo semilla que cayó en el camino, otra que cayó en la carretera, otra entre zarzas y otra cayó en tierra buena. ¿Dónde dio buen fruto la semilla? Pues donde cayó en tierra buena. Entonces hace falta la bondad de la gente para que caiga todo siendo bueno. Estamos en unos momentos a nivel mundial, que, bueno, y no digamos ya, bueno, si empezamos ahora a hablar del Trump y de la vergüenza que está produciéndose ahora, no nos da tiempo, ya no digamos nada. Entonces... Voy a decir otra cosa. Es muy interesante porque venía en el Evangelio de ayer y en una epístola. Decía, en el Génesis, pero que es muy importante. Lo de Noé no creáis que es una tontería. Llegó un momento que Dios creó y decía después de cada día, los días de la Biblia a lo mejor son siglos y siglos, ¿no? Y a lo mejor eran 30.000 años hasta que la tierra evolucionó y se puso tal. Decía, y vio que era bueno, creó al hombre, ya. Al final, como a la cumbre de la creación, el hombre, y del hombre la mujer, los complementos. Con el paso del tiempo llegó tal la evolución, y hubo tanto en Sodoma, Gomorra, en todo el mundo, la maldad, el Imperio Romano cuando se descompone. Nosotros, que estamos ahora en periodo mundial de descomposición moral total, digan lo que digan, hay un mal clima, eso que tú decías de los del muros y tal. Si ahora es el enfrentamiento en todos los países, en todo el mundo. Existe eso, ahora es el enfrentamiento global. ¿Cómo es posible eso? Entonces dice allí muy bien,
es muy bueno, ¿eh? Eso está en la Biblia, escrito en el Génesis. Llegó un momento, no sé, pero ahí ya sabéis que hay que recogerlo un poco como un escrito, que no son leyendas, están inspiradas, están bien escritas. Pero dice, llegó un momento en que el mundo estaba tan asqueroso que Dios pensó, Dios, dice el profeta, el que escribe, porque eso está escrito por profetas y por gente inspirada. Llegó un momento en que vio que eran tan malos los hombres que dijo, pensó Dios que se había equivocado. Lo dice así el texto. Yo también lo había pensado antes de leer eso, que no me acordaba. Y digo, si yo creo que Dios se equivocó, que le hizo muy mal al hombre. A la mujer la hizo mejor. Pero el hombre es muy malo. Y dijo, pues lo voy a exterminar. Dice, ya sabéis que cuando Sodoma y Gomorra, Dios le preguntó a Lot. Bueno, pues ahora me he olvidado el nombre. Bueno, estaban Lot y les dijo, voy a echar fuego y voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Dice, sí, y Señor, y si hubiera 50 hombres buenos y algo así, por lo menos por ellos no los mataría. Dice, bueno, si me encontráis 50 hombres buenos, y nada, empezaron a echar cuentas y ahí no habían 20, 15, 10, nada. Dice, pues vámonos de aquí, que esto va a venir Sodoma y Gomorra. Pues estamos llegando, yo creo, a un extremo en el mundo bastante fastidioso. Pues antes de... Hay mucho odio, antiguamente, porque se pueden tener ideas, pero ¿por qué no se van a tener ideas distintas? Pero si eso está más claro que el agua. Pero lo que no se puede hacer es dejar que los malos se impongan a los buenos. El otro día, bueno, y voy a hacer, esto no es política, pero el otro día se aplazó 2 horas un consejo de ministros hasta que a ver qué decidía Puigdemont. ¿Pero esto qué es? Esto no puede ser. Estamos llegando al final. Bueno, venga, sí. De la charla. Que si no nos van a echar, nos van a apagar la luz, nos van a apagar la calefacción, nos van a tirar de aquí. Llegados a este punto, hemos dicho que el periodismo bien hecho da igual donde se haga. Claro. En la radio, en la tele, en la prensa escrita, en las redes, claro. En los digitales, ¿vale? Claro. ¿Qué les dirías tú, desde tu experiencia de tantos años, a los futuros periodistas, a los que quieran, si es que hay alguien que se plantee ser periodista, que no sabemos tampoco? No, sí, hay muchísimos periodistas, lo que no me explico es cómo hay tantos, habiendo tan pocas salidas y habiendo cada vez menos periódicos de papel. Porque ahora hay mucho periódico digital, tiempo, ¿sabes? Y luego después también hay muchos medios, muchos despachos de comunicación en empresas, etcétera. Indudablemente ahora se dedican a hacer periodismo y comunicación. Se ha diversificado. Se ha diversificado, ¿por qué? Por las necesidades actuales. Al haber menos periódicos hay menos periodistas. La Verdad de Alicante dejó de salir porque ya no era rentable. La publicidad se iba a las televisiones, las radios y tal, no había publicidad, no había manera de mantener a los periodistas. Que a lo mejor la empresa debería haber sido un poco más generosa y decir, oye, pues voy a dedicar dinero a pesar de todo, a ver dónde lo saco de las piedras, en lugar de cerrar el periódico. Sentó muy mal. El cierre de La Verdad de Alicante sentó muy mal en todos los medios políticos, culturales, de todo, porque era un periódico, sinceramente, hecho con mucha cabeza y con mucho corazón, que es como hay que hacer las cosas. Entonces, pues eso, sentirlo, y a los nuevos, pues ojalá tuviera yo a todas las aulas y tal para escribir, pero no les diría mucho, solamente les diría eso que decía el cardenal Herrera Oria, que hay que ser honestos, que hay que ser veraces, que hay que ser comprometidos, que hay que contrastar las informaciones. Pues eso se explica en las escuelas. Lo que pasa es que luego después ha llegado al periodismo lo mismo que a la política, al enfrentamiento también. Y ahora ya hay periodistas de unos partidos y periodistas de otros. Yo nunca he sido de ningún partido. Ya he dicho públicamente en una hoja del lunes, en un artículo, que me considero socialdemócrata cristiano, que soy de las ideas cristianas. Ama al prójimo como a ti mismo. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¡Qué tontería! No, si amas no vas a hacer nada malo. Esa frase es de San Agustín, os la brindo para siempre. Ama y haz lo que quieras. Y no hay más. Es que yo amo mucho a mis mujeres. No, porque hay mujeres que a lo mejor... Yo no quiero ahora dar lecciones de otras cosas. Porque me gusta leer mucho y me gusta... con las mujeres y lo del aborto, esas cosas. Hay tantísimas cosas que podíamos hablar.
Y hasta de ética, tenía que ser una cosa de ética. Este Ramón no para. Porque en el periodismo, como en otras muchas cosas que estábamos hablando, lo que falla es la ética. Hay una ética natural. La ética no es de la Iglesia, ni de Dios, ni de los ángeles. La ética es del hombre. El hombre cuando nace para ser feliz. Pero para ser feliz tiene que ser él y hacer a los demás. Para eso hace falta la ética. Ramón Martín Mateo, rector de la Universidad de Alicante, que me llamaba tocayo, como digo, decía eso. Hablábamos de la ética de nuestro periódico y él le encantaba porque éramos muy, muy responsables. Decía, la ética tenía que ser una asignatura no de una facultad, sino de todas las facultades. Y recuerdo también en una revista Proa, que es de los colegios de arquitectos, ingenieros y tal, decía eso, la ética en la ingeniería, la ética en la medicina, la ética en la enfermería, la ética en el periodismo, la ética en todas las profesiones. Si hubiera ética en todo, tendríamos el mundo feliz. Pero tenemos mucha estética, más que ética, ¿no? Ahora lo que vende es la estética. Mira los influencers de internet y todo esto. Ya, pero es que está todo desmadrado. Es que hay tantos influencers, solamente buscan el dinero. Pero has visto que se dan casos luego terroríficos. Ramón, le dejamos a la gente que quiera preguntar, que pregunte si quiere. Si alguien quiere preguntar, ¿alguna por favor, pregunta? Por ahí. Porque ya es una hora ya que nos van a poner en la calle. Mira ahí. Mira, Ana. Bueno, Ese es mi hijo. claro, influencia. Soy uno de sus hijos. Que nos contaras alguna anécdota famosa que has vivido como periodista, como el enfrentamiento entre La Plana cuando viene a inaugurar el curso académico, o alguna otra anécdota donde te hayas visto involucrado. Bueno, sí, una anécdota muy importante. Sí. ¿Alguna de esas? Esa me gustó. ¿Me ibas a preguntar tú de la universidad? Bueno, no, porque ya se me ha hecho tarde. Esta historia es una anécdota, pero fue fabuloso. Yo cubría entonces, como dije, y me llevaba muy bien con el rector y con mucha gente de ahí de la universidad y de prensa, donde estaba María Rosa Mirasierra, esa gran periodista extraordinaria que llevaba aquello de maravilla. Y a través de ella yo tenía acceso al rector también. Y vamos a ver cómo... Por el principio, empieza por el principio. El rector termina su mandato, hay elecciones y uno de los aspirantes es de izquierdas, Andrés Pedreño, y el otro es de derechas, Diego Such. Entonces el PP y los socialistas, un enfrentamiento terrorífico, una campaña muy dura, pero tremenda. Pues sale Pedreño. Pero antes había salido presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Entonces Eduardo Zaplana dice, precisamente el primer año de Pedreño, la inauguración de curso, que quiere venir, como es el rey de la autonomía, a presidir el acto de inauguración de curso. Madre mía. Pedreño dice que primero pasará por encima de su cadáver y le dice a los del PP, decidle lo que queráis, como venga aquí, él no se pone en la presidencia, lo presidiré yo y lo cerraré yo. Los tíos llaman a Zaplana, Zaplana había anunciado su venida, está por el camino, vuelva a ser Zaplana, que no, que los del PP, que no, que Pedreño es muy jodido, ¿eh? Y es que es muy duro, ten cuidado, no vengas, que vais a hacer el ridículo. Y Zaplana, era muy chuleta, Zaplana era muy chuleta. Entonces, se empeña, estamos en el Paraninfo, yo hacía la información universitaria en ese momento, entra en el Paraninfo y estaban todos en la presidencia. Él quería llegar a ponerse en el centro. Sale Pedreño, baja del estrado, se baja al suelo por donde venía, por el pasillo lateral de la izquierda. Como si esto fuera el Paraninfo, si esto era la presidencia, claro, la izquierda era por allí, él se bajó por aquí, por ahí entraba Zaplana. Se baja el Pedreño allí y se pone delante de él. Yo allá había visto cerca, lo conté muy bien al día siguiente en el periódico. Y le dice Pedreño que no va a presidir usted, ni va a decir las últimas palabras. Esa es, aquí la universidad tiene autonomía y aquí la máxima autoridad es el rector, no el presidente de la Generalitat. Yo oyendo, los pocos periodistas que éramos y tal, se tiraron casi media hora, ¿eh? Y al final Zaplana cogió el rabo, se lo metió entre las piernas y a tomar por...
a tomar camino de Valencia. Impresionante, aquello fue muy bueno. Por favor. Pues yo quería haceros... Un momento. Añade que eso fue el germen de la Miguel Déjale el micrófono. Y fue el germen de la Miguel Hernández y el traspaso de medicina a Elche. Ahí nació La venganza La causa por la que Pedreño estaba tan enfadado es porque al ganar la izquierda le habían quitado la Facultad de Medicina y habían creado la Universidad de Elche. Pero bueno, eso es el intríngulis. Pero Pedreño le plantó cara. Ahí fue donde... Por Andrés favor. Pedreño, bueno, Las- es un rector, vaya, es un fenómeno, claro. Y sigue ahora siendo un líder en la avanzadilla de la inteligencia artificial. Es una bestia parda. Vamos a dar paso a la pregunta. Pues yo en primer lugar quiero daros, Ramón y por supuesto a Benjamín, las gracias por esta charla tan amena, tan amplia en conocimientos. Hemos viajado por toda España y ha sido estupendo. Hemos aprendido mucho. Y quisiera hacer un par de preguntillas, pero yo me retrotraigo, no al principio evidentemente, pero como un poco casi antes de la mitad. Vamos a ver. ¿Tú sentiste en algún momento, porque yo creo que sí, ¿no?, vocación de periodista? Esa sería una pregunta. Y la segunda es que me ha llamado la atención que fueras, bueno, que tuvieras que elegir, entre comillas, entre vamos a ver, para ingresar en la Escuela Oficial de Periodismo o en la escuela que tú has comentado, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Entonces, elegiste esa escuela. ¿Qué se pedía? ¿Había que presentar algo? Porque para mí es de verdad que no la conozco bien. O tú te matriculabas y hacías allí tus cursos y luego has dicho que tenías que convalidarlo en la Escuela Oficial de Periodismo, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta es, ¿sentiste en algún momento y en qué momento la vocación de periodista? Y la segunda es la otra. ¿Por qué fuiste a una escuela de periodismo y no a otra o viceversa? Sí. Yo fui a esa escuela de periodismo, para ser sincero, ¿no? Porque hubo un personaje que fue muy importante en la transición también, que se llamaba Emilio Atar Alonso, Hombre. un jurista que fue vicepresidente de las Cortes, que fue presidente de la Comisión de las Cortes para la Constitución. Cuando se elaboró la Constitución, él participó en la elaboración y tenía voz y voto. Era un fenómeno, era un jurista que en Valencia fue presidente del Colegio de Médicos, de Abogados y tal. Era un jurista de prestigio internacional, una bestia parda. Pero además da la casualidad de que la familia Atar era una familia antiguamente poderosa y que tenía posesiones rurales en muchísimos sitios, entre otros en Ledaña, Cuenca. Y él iba en verano a su casa, que era una casona muy bonita. Un hermano de Atar fue asesinado en la guerra y tiene una calle en mi pueblo, Manuel Atar. Porque ellos estaban en la República y no habían hecho nada, y no era, pero por ser católico lo liquidaron. A él no le pasó nada. Pero bueno, él iba a veranear en mi pueblo, y justo ese año que yo terminé y que iba con sotana y con coronilla, un domingo cuando iba al pueblo, él visitaba el pueblo porque tenía allí operarios y tenía tierras y quería ver lo que había en las cuentas y eso. Se fue a misa y después de misa invitó al cura y me invitó a mí, que estaba al lado del cura, a tomar un café en casa. Y dije, ¿qué vas a hacer ahora?, me dijo. Digo, pues no sé, me voy a ir a Madrid, voy a convalidar filosofía y letras y a lo mejor hago alguna otra cosa más. Dice, ¿por qué no haces periodismo? Es que él estaba vinculado a la ¿cómo se llaman? Acción Católica Nacional de Propagandistas, que fueron los que estaban vinculados a la Oria, a la Escuela de Periodismo. En fin, digo, pues a mí el periodismo, vamos, cuando estaba estudiando en Madrid, yo leía muchos periódicos, o sea, me encantaba, me gustaba. Entonces digo, pues hombre, me encantaría. Pues nada, me lo facilitó él, o sea que por eso fui. O sea, soy periodista, y lo digo en mi currículum, en una cosa, en un currículum que tengo yo por ahí y tal, con mis historietas, pues tengo un agradecimiento a él, porque era una persona maravillosa,
eran unos católicos realmente. Luego las tierras las ha vendido baratamente a la gente del pueblo y porque ya no querían, bueno, más que nada por follones. Allí tenían unos encargados y unos trabajadores. Era una empresa modélica agraria, muy buena. Y ellos también, y que muy queridos en el pueblo, los Atar. Uno de ellos tiene una calle, o sea que mi pueblo... Muchas gracias por tu respuesta, porque sé de dónde viene esa influencia, entre comillas, que te hizo elegir un camino. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Mira, allí, Ana. Consuelo. Pero ¿qué hora es? Más de las 8. Madre. Bueno, déjalo. No, muy divertido. Ramón, en primer lugar quiero darte la enhorabuena por tu trayectoria de vida. Quiero que sepas que aquí en Alicante has sido y sigues siendo una persona muy admirada y muy querida. Y quisiera recordar, porque en mi época de dirección del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, cuando la asumí, conocí a un periodista de La Verdad que se llamaba José Picó y se malogró. Magnífico. Era magnífico. Y la verdad es que me dio a mí muy buenos consejos, porque yo asumí la dirección del conservatorio me faltaba un día para cumplir 35 años. Entonces, claro, era muy jovencita aún. Lo conocí a él en una reunión que convocó el Ayuntamiento de Alicante y entonces dijo: tú eres la directora, pues eso hay que publicarlo. Y a partir de ahí empezó a hacer diferentes artículos y luego me dio muy buenos consejos también, por lo que saqué el conservatorio a todas las salas de Alicante y los alumnos iban dando conciertos. Que recuerdo que una de las madres del APA me dijo: Consuelo, no sé qué es lo que haces, pero eres la mejor publicista del conservatorio. Y yo pensé, digo, bueno, pues gracias a José Picó. Y cuando me enteré que falleció, la verdad es que lo sentí muchísimo. Era una persona que valía mucho. Pepe Picó, bueno, en Alicante no es por nada, pero tanto en información como en la verdad han pasado grandísimos periodistas. Y Pepe Picó fue un grandísimo periodista. Y la única tontería que cometió fue no cuidarse. Dejó de tomar las pastillas que tenía que tomar para la tensión y le dio un golpe, un infarto cerebral fulminante que duró 2 días. Lo ingresaron en el hospital, pero duró 48 horas. Ese fue su gran error, no cuidarse. Y qué triste fue que quien lo encontró, quien dio la voz de alarma y llamó a su mujer fue su hijo, que estaba con él en casa, porque no había nadie con él entonces. Fue una pena. Tuvo que ser el hijo el que avisara a su madre y tal. Una pena. Era un gran periodista, pero muy muerto. Luego hubo otro bastante buen periodista. Ha habido muchos que han muerto. Y otro porque murió joven también, se llamaba Sergio Barseiro, que era un hombre de cultura también. Era una persona estupenda. Y también murió en una operación quirúrgica que decían que no entrañaba peligro, pero se quedó en el quirófano. Y no entrañaba gran peligro, dijeron. Si llega a entrañar... Hemos llegado ya al final porque ya me dicen que nos van a echar, o sea que no está previsto que nos quedemos a dormir aquí, por lo tanto tenemos que ir terminando. ¿Un mensaje de esperanza para las futuras generaciones de periodistas y de personas? Ya lo he dicho. Pues repítenoslo rápidamente. Iba a decir, amad y haced lo que os dé la gana. Muy bien, es un magnífico mensaje, sí señor. Este es Ramón, ya lo veis, imparable. Pues tengo aquí unas 50 o 60 cosas de las que no he hablado. Pues si no te ha dado tiempo, macho. A mí me ha quedado todo por preguntar. Si dentro de unos años nos volvemos... Hombre. Dentro de unos años. Al centenario. Al centenario. Espérate, que te tienen una sorpresa. Antes de terminar, hay una pintora, una artista de la Universidad de Alicante, que te ha hecho un regalo. Madre mía. Para ti. Ella no está, pero esa Sorpresa. ¿Pero la puedes enseñar a la gente? Claro. Claro, enseña. Mira. Primero míralo tú. María José Monge. ¿Qué hace?
Primero míralo tú. Pero es un artista autodidacta. Primero míralo tú. Míralo tú primero. Una universitaria que, no sé, por lo que sea, me quiere y dice que me quieren, me ha regalado esto. Bueno, esto me emociona mucho. Hombre, es que además te ha quitado años, ¿eh? Una abuelete. Te ha quitado años. Con 7 nietos. Está hecho en boli. Ven para Porque los periodistas trabajamos con boli todo el día. Y ella trabaja. Está hecho con bolígrafo. Es que no me fío de nadie. Entraremos en más detalles de... Joder, o sea que te echaron el muerto a ti de primera página. Sí, qué cabrones. María Ángeles. Qué cabrones. No, pues yo sí que lo había oído. ¿Tú naciste en el 37? ¿Pero dónde? En el 37. Le daña, de dañar. Le daña. Partido de Montilla del Palancarmo. Le daña de Cuenca. Partido judicial de Montilla del Palancarmo. En Usadona. Llegando a Madrid. Cuenca. A ver, Ramón. Llévatelo por ahí. ¿Qué día? ¿Qué día? Qué guapo. Hombre, hola. Perdonad un momentito. La próxima sesión será el día 12 de marzo. 12 del 6 del La próxima sesión será el 12 de marzo y será nuestra compañera Mercedes Gómez Tedo y será entrevistada por Andrés Maestre de 12TU. ¿Vale? Muchísimas gracias, ¿no? No pasa nada. Pues igual se cierra el Ah, vale. Pero a ver si nos podemos sentar para desayunar y hablar con Rafa y... ¿Vale? Cualquier día en la universidad, cuando queráis. Sí, tú eres María, vale, la otra compañera. Claro. Ella es todos los días. No, tranquila. Poco a poco yo también he llegado Yo he tarde. presentado, no estabas en el momento de la cerca, que se has presentado. Y pues encantada. Vamos a conseguirlo. Eso, estaba hablando con Emilio, digo, os voy a pedir permiso para colgarlo Y ahí están las primeras que se ponen a ver también. María, tranquila. Irene y Elvira. Pero sí, para que no se Había otra. Que se dé la vuelta. Venga, pasa da igual, vamos a ponerlo. Vamos, respira. Benjamín, una foto. Aquí. Chicas, no iros, esperad. Ya está, subir el observatorio que suba. El observatorio que suba. Corred.
españoles de las farmacias. Son de los observatorios mayores y médicos. Poneros todos, poneros del observatorio. María Antonia, Gracias.